En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda tribu, nación, pueblo y lengua. ¿Habías leído esto alguna vez? ¿Sabes? En Mateo 24, versículo 14, las señales del tiempo del fin, cuando Jesús regrese, una de esas señales precisamente es que será predicado el Evangelio. Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es el pastor Adrián Villamizar y hoy tengo el privilegio de estar hablando con ustedes, conversando con ustedes, y quiero agradecer al canal Bio Channel por la invitación para poder compartir todo este trimestre de la palabra de Dios. Así que prepárate para lo que viene. El mensaje de los tres ángeles, centrado en Apocalipsis 14. Pero antes de poder entrar a ese capítulo es necesario mirar un poco el contexto. Y durante algún tiempo vamos a estar mirando para darnos una introducción a lo que tiene que ver con Apocalipsis 14. Y el tema que vamos a estar hablando es Apocalipsis 12 por ahora. Vamos a mirar algo especial de este capítulo. Y lo primero que tenemos que mirar es que se nos denota una batalla, un pueblo, un Dios que sustenta y la victoria. Por eso es que Jesús gana y Satanás pierde. Cuando tú revises el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que se centra en la adoración. Sí, es cierto, pero al final, el libro de Apocalipsis lo único que hace es confirmarnos que Jesús gana y Satanás pierde. Y vamos a aprender qué debemos hacer con esa victoria de Jesús. Hay algo que debemos tener en cuenta. Nunca hay un punto neutral. Y yo quiero que lo sepas. No puedes estar neutral ante ninguna situación. Hay un desenlace cósmico, algo grande, y tú tienes que formar parte, ya sea a la derecha o a la izquierda. Por eso Lucas 11:23 dice que el que no recoge conmigo, el que no arregla conmigo, dice Jesús, pues desparrama. De igual forma, en Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, Jesús dice, me gustaría que fueras frío o caliente, pero no tibio. ¿Cómo así? Pues que no hay puntos neutrales. Tú debes tomar una decisión hoy. ¿Hacia dónde vas a ir? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué es lo que quiero que aprendan conmigo en todas estas clases de la Biblia? Que tú puedas tomar la decisión correcta. Que tú sepas hacia qué lado vas a ir. Entonces, cuando entramos a la Escritura, en Apocalipsis 12, nos damos cuenta que había una iglesia, un pueblo de Dios, el cual es perseguido. Y en ese momento de neutralidad que te hablé, tú debes ahora tomar una decisión muy correcta. Pero la pregunta es, todo este mal, todo este problema, ¿dónde inicia? Eso es lo que quiero que revisemos. ¿Dónde inicia todo este problema? Y para eso vamos a seguir con la preparación. Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo y que en esa gran batalla en el cielo peleaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron en este lugar y fue lanzado fuera la serpiente antigua, el gran dragón, ¿cierto? El que es llamado Diablo y Satanás. Entonces, ¿dónde inició el mal? Tal vez has escuchado que con Adán y Eva, tal vez has escuchado que en la Biblia dice que fueron tentados, pero yo quiero decirte que el mal inició en un lugar donde había perfección, total perfección, en el cielo. Cuando Dios creó, cuando hizo su gran creación, les dio la oportunidad de ser felices a través del amor con su propia elección. Pero en Isaías 14, en Ezequiel también 28, nos dice el inicio de un querubín, de un maravilloso ángel que decidió rebelarse en contra del mandato de Dios. Así que el comienzo de todo este mal inicia precisamente en el cielo. Pero ¿dónde termina según Apocalipsis? Y eso lo vamos a estar viendo aquí en la tierra. Apocalipsis 4 da un vistazo al trono de Dios. Juan ve el trono de Dios.
Es decir, que el trono de Dios significa el gobierno soberano de nuestro Señor. Simboliza un gobierno grande, maravilloso. Lamentaciones 5:19 precisamente nos confirma eso, al igual que Apocalipsis 5:13. Siempre que se hable del trono de Dios, es su gobierno. Pero hay algo interesante en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 dice que ahora el tabernáculo de Dios, el gobierno de Dios, va a estar en la tierra. Entonces te das cuenta, el mal inicia en el cielo, pero tiene que ser erradicado acá, porque Dios necesita vindicar su carácter. Y una de las razones por las cuales Dios ha permitido que todo esto suceda, que todo avance, es porque quiere darle una solución final real, donde en toda mente, incluyendo la tuya y la mía, queden seguros de que Dios en su carácter es justo. Precisamente lo dice Romanos 3:25. Cuando tú lo revises te vas a dar cuenta que la exposición de Jesús en la cruz es para mostrar que Dios es justo. Así que, retomando esto, sabemos que el inicio del mal es en el cielo, pero que toda esa guerra se transporta aquí. Y ahora hay tres cosas que quiero que comprendas hoy. Se generan tres cosas al traer el mal a la tierra. Primero, que ahora debes tomar una decisión. Segundo, que debes dar tu adoración. Y tercero, que debes dar tu obediencia. ¿Por qué se generan esas tres cosas? Cuando el pecado llega a la tierra, tú tienes que tomar una decisión. Cuando el pecado llega a la tierra, tú ahora tienes que mirar a quién vas a adorar. Y tercero, tú tienes que saber a quién vas a obedecer. Esas son las implicaciones de que el pecado haya entrado a esta tierra. Cuando nosotros revisamos la Biblia nos damos cuenta que la salvación de Dios es a través de la gracia. Y sí, es cierto. Pero yo quiero que pienses algo un momento. ¿La gracia de Dios es lo único que Él nos pide? ¿O será que al aceptar la gracia, tú y yo tenemos que obedecer? El libro de Apocalipsis está lleno de adoración. Y esa adoración precisamente tiene que ver con que tú decidas a quién vas a obedecer. Dejando esto claro, sabemos entonces que el mal inicia en el cielo, se transporta a la tierra y ahora nosotros tenemos que tomar una decisión para Dios. Cuando Satanás es expulsado del cielo, encuentra cabida en nuestro mundo. Y aquí viene con todos sus ataques, con todos sus problemas para nosotros. Yo no sé si tú te hayas dado cuenta, pero nuestra vida no es fácil en esta tierra. Todo se complicó totalmente. Es importante comprender esto. Cuando Satanás llega a la tierra, ahora quiere destruir. Precisamente cuando en Génesis 3 hace la tentación a Adán y a Eva y ellos caen, en ese momento Dios lanza una de las profecías primarias que es el protoevangelio, y es decir, que ahora viene la simiente de Dios. Y esto es importante comprenderlo, porque cuando Satanás escucha la profecía, él entiende que la simiente de Dios vendrá de su nación santa. Por tal razón, cuando vas a la Biblia, te das cuenta que los hijos de Adán, Caín y Abel, entran en un problema, la familia de Dios y la familia del enemigo. El enemigo no había comprendido totalmente esta profecía, por eso es que levanta a Caín para que mate a Abel. Y cuando mata a Abel, tal vez el enemigo piensa, bueno, ya estoy acabando con la simiente. Pero después de eso, Dios levanta a su hijo, Set. En ese momento, Satanás comprende que no es solamente acabar físicamente o asesinar a los hijos de Dios, sino que ahora él tiene que descubrir una nueva estrategia. ¿Y cómo la logra? Eso lo vas a descubrir en Génesis capítulo 5, capítulo 6, cuando ves el tema del diluvio. ¿Qué entendió Satanás? Dijo, no, yo no los puedo destruir así. Mejor voy a entrar en sus vidas, en sus hogares, y los voy a destruir. Yo te pregunto, ¿lo logró? Sí, los hijos de Dios empezaron a mezclarse con las personas que no debían, y de repente la maldad del mundo era mucha. Y yo quiero decirte algo hoy. ¿No será que el enemigo, cuando ha intentado destruirte físicamente y no lo ha podido hacer, ahora quiere meterse con lo que tú crees? Destruirte desde adentro, dañar tus creencias, hacerte dudar de Dios. El enemigo sigue vivo y trabajando de la misma forma que lo hizo antes. Recuerda que es mejor cuidar todas las avenidas del alma. Cuando Satanás quiso destruir a la humanidad,
en Apocalipsis 12 y el versículo 4 y 5, dice que ahora se llena de ira para acabar con Jesucristo. Y tú lo puedes ver cuando, por ejemplo, José y María fueron advertidos del plan que tenía Satanás. Ellos se levantan para huir. Y a través de la vida de Jesús te vas a dar cuenta que el enemigo quería destruirlo, eliminarlo para que no se llevara el plan de salvación. Hasta ese punto comprendemos que si Satanás quería destruir al Hijo de Dios, a Dios, entonces ¿por qué no va a querer destruirnos a nosotros, que somos más débiles? Al mirar todo eso en Apocalipsis 12, nos damos cuenta que ahora aparece el dragón, la mujer, el hijo varón, la vara de hierro, y todo nos habla precisamente del diablo, que es el dragón, de la iglesia, que es la mujer representada acá, también del hijo varón, que era Jesucristo cuando fue a nacer, y la vara de hierro, que es su gobierno, su poder. Hasta ese punto entonces debemos entender, mis queridos que me escuchan, hasta el momento debemos entender que si Satanás quería atacar a Dios, a su pueblo en la antigüedad, ¿por qué no lo va a atacar hoy? Comprende hoy que estamos de igual forma en el mismo peligro. Pero ahora surge la pregunta: si el enemigo tiene tanto poder y si viene con tanta ira hacia nosotros, ¿cuál es nuestra salvaguarda? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y precisamente es aquí donde la victoria de Jesús, la victoria de Dios, debe ser nuestra de forma personal. Debemos apoderarnos de su victoria. Saber que si Él venció, aunque estamos en desventaja, aunque somos más débiles, podemos aceptar esa victoria y también llegar a ser vencedores. Apocalipsis 12:10 dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y quiero que lo leas conmigo. Porque ha expulsado, adivina quién, sí, a tu acusador. El que está buscando la oportunidad para que tú no te arrepientas, el que te dice: mira, no lo hagas, ¿para qué te burlas de Dios? Ese mismo que te dice: pero si has caído 3 veces, ¿por qué sigues cayendo? ¿Ya para qué buscas a Dios? Ese acusador, el que delante de Dios, cuando llegue el momento del juicio, va a reclamarte a ti y a mí como si fuéramos suyos. Ese mismo, dice la Escritura, que fue expulsado. Es decir, aunque la victoria se dio en el pasado, Apocalipsis nos muestra que la victoria también se va a dar en el futuro. Tú estás bien si te apropias de la victoria de Jesús. Génesis 3:15 ya anticipó que tú serás victorioso en Jesucristo. Es importante, por eso la adoración es vital para tu vida. Adoración a Dios, apodérate de esa victoria de Dios. Y quiero recordarte un texto maravilloso que está en Filipenses 1:6. Dice que aquel que ha comenzado la buena obra en ti, estoy seguro que la perfeccionará. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta la venida de Jesucristo. Tú estás salvo en Jesús. Nunca se te olvide. Ahora, cuando miramos eso, miremos el versículo 11 del capítulo 12. Dice que ellos, es decir, el pueblo de Dios, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y aquí necesitamos hacer una pausa para comprender lo siguiente, porque ahora la victoria se transfiere en algo especial y es la sangre del Cordero. Tanto así que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, Juan ve la escena del trono de Dios. Y mira lo interesante de lo siguiente. Cuando ve el trono de Dios, Juan utiliza la expresión de que había uno al lado del trono como un cordero inmolado. Es decir, que en el plan de salvación, en la revelación de Apocalipsis, el papel central de toda esa salvación y de la victoria gira en torno al cordero inmolado de Dios. Entonces yo te pregunto hoy, ¿en qué está nuestra salvación? Pues en la sangre preciosa de Jesús. Tú puedes revisar Colosenses 1:14, Efesios 1:7, Colosenses 2:14, y hay tantos textos que te van a hablar precisamente de que la sangre preciosa de Jesús es la victoria para tu vida. Mi pregunta: ¿estás listo para encontrarte con el Cordero inmolado de Dios? Y tú dirás: pastor, hasta el regreso de Jesús. No, hoy. Cae de rodillas y dile: Señor, tú eres mi Cordero inmolado, límpiame, dame la victoria en el nombre de Jesús. Ahora, yo sé que Cristo ha vencido,
que muchos han vencido y entregaron su vida por Jesús. Yo quiero preguntarte, ¿y nosotros? Apocalipsis 12:17 tiene la respuesta. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Tú dices, pastor, ¿pero dónde está la esperanza ahí? Mira, el enemigo se llena de ira para ir a destruir el pueblo de Dios. Pero aquí viene lo interesante. El pueblo de Dios tiene características. Y si tú estás dentro de esas características, pues tú vas a recibir la victoria de Jesús. Te puedes apropiar de ella. Mira lo que dice. Dice, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un remanente de Dios. Hay un pueblo fiel de Dios que guarda sus mandamientos, que tiene la fe de Jesús, es decir, que cree en el espíritu de profecía, sigue a los profetas. Ese pueblo está vivo hoy. Tú tienes que mirar dónde está ese pueblo. Si quieres tener parte de esas características, buscar al Cordero Inmolado, apropiarte de su victoria y saber y entender que el pueblo de Dios sí tiene características. Y esto es muy interesante porque este pueblo de Dios, aunque leemos este versículo y pareciera que es desesperación y problemas, yo quiero que sepas que este remanente de Dios no solo tiene las características, sino que tiene una victoria. Y eso es lo que quiero que comprendas hoy. Mira, acompáñame. Apocalipsis 12:6 dice que hay un lugar preparado precisamente para esa mujer que estaba corriendo. También Apocalipsis 12:14 dice que será sustentada. Y luego dice Apocalipsis 12:16 que la tierra le ayudó. ¿Qué significa esto? Que Dios no solamente dice, mira, este es el pueblo, las características que tiene. No, dice, estas son las características. Pero yo quiero que sepas que aunque vengan los momentos difíciles, el pueblo de Dios será sustentado por mí, dice Dios. Así que si tú compartes estas características, adoras como Apocalipsis dice, tú tienes la victoria garantizada porque Dios ha preparado un lugar de victoria para ti. ¿Quieres tomar ese lugar hoy? ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Quiero que sepas que el enemigo quiere arrebatarte eso, que es el gozo de la salvación. Hemos aprendido entonces que Apocalipsis 12 tiene un gran tesoro para nosotros, preparándonos para el mensaje de los tres ángeles. Que Dios te bendiga. Gracias por ver, gracias por aprender y gracias por estudiar con nosotros. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo. Comparte este video, este mensaje con todos aquellos que tú quieres que conozcan de la salvación. Suscríbete, comparte y además estarás haciendo el trabajo de Dios. Pero también, si quieres seguir aprendiendo, puedes lanzar tus preguntas, escríbelas, compártelas con nosotros y tomaremos un espacio para responder. Y recuerda que juntos nos preparamos para llegar a ese glorioso día del regreso de Jesús. Que Dios te bendiga.